Salió en inglés, por eso no podía. Ya a ver, vayan anotando porque yo les voy a tomar lección oral. El que no responde lo mando al grupo porque tiene que estar anotando. Y ese resumen también lo va a subir en el Padlet dentro de la hora que estamos conectados. ¿Ya? No va a andar copiando y pegando de internet. Porque por eso yo les estoy explicando. Ya vamos a hablar esta unidad acerca del cristianismo. Como primer subtema vamos a hablar primero del origen y la expansión del cristianismo. Esta religión cristiana surgió de la dominación romana. Allí estaba incluido el reino de Judea, que actualmente es Israel y Palestina. Esa religión cristiana surge por la dominación romana, incluyendo lo que era el reino de Judea. Actualmente ese reino de Judea corresponde a Israel y Palestina. Fue en el año 63 donde el Imperio Romano anexó ese reino. De la religión judía, que ahorita vamos a hablar sobre eso, de la religión judía como provincia. Allí, esa religión judía como provincia, estuvo reyes judíos, o se mantuvo, ¿no? Con esos reyes judíos, que se fue incorporando poco a poco a la burocracia romana. Burocracia, estamos hablando que es como ese conjunto de actividades que hay que seguir para resolver un asunto, y eso es de carácter administrativo. Eso es burocracia, conjunto de actividades que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Con el resto de todos los territorios que habían sido dominados por los romanos, ¿no? Los judíos eran obligados a pagar impuestos al emperador. ¿Por qué? Porque según ellos tenían que venerarlo como un ser divino. Porque esa era la costumbre, ¿no? Bueno, era lo que establecía la costumbre romana. Ustedes saben que si ya hemos hablado de otras dominaciones, ¿no? Cuando se apoderan de esos territorios, de esos pueblos, ellos imponen todo lo de ellos, cambian todo, hasta pueden cambiar hasta su propio idioma, porque tienen que aprender todo lo que ellos hacen, sus mismas costumbres, la misma ideología, ¿no? Su religión, y eso lo hizo, ¿no? Los romanos con el resto, y como todos los pueblos que ellos dominaban, siempre les obligaban a pagar esos impuestos al emperador y a venerarlo como un ser divino, porque así eran las leyes o costumbres romanas. Grupos de judíos como los celotes, era un grupo de judíos, celotes es con Z, celotes, fe. Este grupo, ¿no?, que estamos hablando siempre era un grupo religioso del pueblo judío que, bueno, ellos eran caracterizados por la vehemencia y la rigidez de lo que ellos creían, ¿no?, de su religión. Y esto era un grupo de judíos, los celotes. Este grupo de los celotes llevó a cabo una lucha violenta contra la dominación romana. Siempre hay un grupo, ¿no?, que se rebela, que no quiere estar sometido de la misma forma. Y eso lo hizo los celotes. Ellos tuvieron una lucha, ¿no?, constante, pero ustedes saben, cuando hay esas luchas no hay nada de paz, sino que todo es violento, contra la dominación romana. Estos celotes ejecutaron revueltas que sí como que desestabilizaban el ejército romano. Sí, era un grupo fuerte. Entre los castigos que imponían
a los revoltosos, ¿no? Los romanos, era la crucifixión, que era un método de tortura que con frecuencia terminaba con la muerte. Nosotros, si usted ha visto en algún momento una película de estas, siempre existe la crucifixión, ¿no? En esos pues palos de madera, los crucificaban, clavaban, ¿no? Los clavaban en forma de cruz, en sus dos manos, en los pies, le cruzaban y ahí le clavaban. Por lo general terminaba en muerte, quizás de acuerdo que será la fuerza o el temple de la persona que quizás algunos soportaban, pero por lo general siempre iba a terminar de esa forma, imagínense. El dolor que ocasionaba al momento que crucificaban. Como hacían eso los celotes, ¿no? Y todos los grupos, no solo los celotes, sino cualquier grupo o persona que realizara alguna revuelta, ocasionara algún problema dentro de esas personas, ¿no? De los romanos, el castigo era la crucifixión. Les indiqué que íbamos a hablar del nacimiento de Jesús. Ya les voy a indicar pues un resumen pequeño acerca del nacimiento de Jesús. Algunos lo conocen, algunos tienen alguna religión, como les dije, siempre respetando cada una de las personas en lo que cree, pero tenemos que basarnos, ¿no? Estamos hablando de historia y esos son sus temas. Ya, el nacimiento de Jesús, aquí nos comentan, ¿no? Como resumen, que Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Fue el primer censo que se efectuó en ese tiempo. Es decir, todas las personas iban a inscribirse en su propio pueblo. Como José era descendiente del rey de David, ¿no? Subió de Nazaret a la ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén para inscribirse con María, ¿no? Que estaba allí, estaba embarazada, no se supone. Allí en ese momento se cumplió el tiempo de María que estuviera embarazada y así fue que ella dio a luz en ese lugar a su hijo primogénito. La historia siempre nos dice lo mismo, ¿no? Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en otro sitio. Y terminó dando a luz en un establo, ¿no? Y lo colocaron allí en ese pesebre. Quede claro cómo se da el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no da a luz María en el lugar donde ellos estaban habitando? Porque en esos momentos, cuando Augusto César, él decreta ese censo, que era el primero, ¿no? En todo el Imperio Romano, y ese censo indicaba que tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Como José no era de ese lugar, subió de Nazaret a la ciudad de Galilea, específicamente en Judea. Ya allí fue donde él se inscribe con María, que estaba embarazada, y mientras estaban allí se le da el tiempo de parto y da a luz a su hijo primogénito. Eso como resumen acerca del nacimiento de Jesús. Si ustedes igual a veces no han visto ni una película o desconocen totalmente, pero por lo general siempre conocemos la misma historia, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Ahí es que vienen muchas interrogantes, hay muchos debates dentro de las mismas religiones o las personas que no creen que no nació en esa fecha que siempre nos han enseñado, que es en diciembre, de acuerdo a lo que ellos plasman en las películas, de acuerdo al clima que en esos momentos se vive. Ya, entonces, siempre va a ser, también esto es lo que nos enseña la historia. Siempre nos va a responder una pregunta, pero de esa misma respuesta va a salir otra interrogante.
que vamos a seguir conociendo, ¿no? Con los años quizás nos van a cubrir todas esas expectativas o cosas que a veces desde pequeños, ¿no? Cuando estamos más jovencitos tenemos, ¿no? Esas dudas. Y una de las dudas que hay dentro de esta religión cristiana es el nacimiento de Jesús, no es esa fecha. De acuerdo como decían, pues que porque estaban esos pastores y vieron esa fecha de diciembre en ese lugar, no es apto para que las personas estén en esas horas de la noche. Entonces todo eso, ¿no? Hace que se cambien cosas y no sabemos cuál es la verdad. Y el último tema que les voy a hablar es sobre la promesa del Mesías. Cuando nosotros estamos hablando, ¿no?, del Mesías, estamos hablando de Jesús. ¿Ya? Él ya nace, lleva su tiempo de niño y ahí él, según como es enviado de Dios, ¿no? Digo según porque no podemos nosotros, yo creo en Dios, pero siempre podemos dejar tela, ¿no? De duda en lo que nosotros estamos hablando, porque hablar de religión es bastante delicado. La promesa del Mesías es el último tema que vamos a hablar acerca del cristianismo. Ya, el judaísmo, se supone que si dice judaísmo viene de Judea, ¿no? De los judíos. La misma palabra nosotros la podemos analizar. El judaísmo es la religión del pueblo hebreo. A esos miembros, ¿no?, del judaísmo se le denomina judíos. En muchas Biblias, ¿no?, o libros que se basa esa religión, ustedes saben que la Biblia es el Antiguo Testamento, no de la Biblia. Allí en varios libros se basa esta religión donde encontramos numerosas promesas de parte de Dios, donde dice que enviaría un Mesías que reuniría a todo su pueblo de Israel y que él se quedaría en la tierra, ¿no? Si estamos viendo, es Jesús, al momento que él nace. Ese fue una de las numerosas promesas de Dios que está dentro del Antiguo Testamento de la Biblia, donde él enviaría un Mesías. Entre todas esas citas bíblicas que nosotros podemos ver, esos testimonios, ¿no?, donde se da la espera de ese Mesías por el pueblo judío, se encuentran. Solamente les voy a decir uno de todas esas citas bíblicas, ya, para que usted lo tenga. El resto solamente lo voy a decir. Hay una cita bíblica donde indica: el Señor mismo dará la señal. La Virgen María concebirá, es decir, que quedará embarazada, y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, pues, Jesús. Eso es una de esas citas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no?, de esas promesas por parte de Dios, donde sí hay un testimonio, ¿no?, donde indican que ya estaba puesto y que iba a pasar. El Señor mismo dará la señal, la Virgen María concebirá y dará a luz un hijo que llamará Jesús. Esas citas, si ténganlas allí. Ahí hay otras citas bíblicas dentro del Antiguo Testamento que dice: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí también está dando pues una promesa que va a aparecer ese Mesías. Otra de las citas bíblicas es que: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
son como para analizar un poco más, ¿no? Profundizar, comprender los textos o esas citas bíblicas, pero el que yo les dije para que ustedes lo fueran anotando, pues está súper claro. Y pues los que creemos pues en esta religión, pues sabemos que sí ocurrió, porque lo plasman también en las películas. Yo de pequeña yo he visto esas películas y siempre nunca han cambiado la forma al momento que la narran. Hay que indicar también que para la religión judía, el Mesías tendría una misión política y religiosa a la vez. Este grupo de los celotes que ya habíamos hablado, ¿no? Continuaron constantemente contra esa lucha armada que ellos tenían. Tenían sus líderes allí. Y que ellos, entre ese grupo de los celotes, también decían que allí, dentro de ese grupo, estaba el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos, como estuvieron luchando contra la dominación romana, pero era una lucha de armada, no era de paz, entonces allí se creaban líderes, ¿no? Siempre en un grupo tiene que haber un líder que tiene que organizar. Siempre es así. Entonces existían en ese grupo de los celotes y hay algunos, ¿no? Salían y decían, yo soy el Mesías. En este contexto que nosotros hemos hablado sobre la dominación romana y que se esperaba al Mesías para que salvara y que cambiara todo lo que estaban viviendo en ese entonces, ¿no? Nace Jesús, ¿no? A partir de ese acontecimiento es donde se cuentan los años y los siglos de la era actual. Porque dentro de la historia, en algunos lugares tienen fechas especiales, le podemos decir, donde ellos empiezan a contar. Por eso usted a veces dice, en el siglo 6 antes de Cristo. Bueno, en el siglo 20 después de Cristo. Siempre hay, ¿no?, una diferencia, porque en los diferentes lugares comienzan a contar, ¿no?, desde algún acontecimiento que ellos tengan, comienzan a contar los años y los siglos. Y por eso que hasta actualidad nosotros seguimos diciendo siglo tal, siglo 1 antes de Cristo, siglo 3 después de Cristo, no, así. Y en ese lugar empezaron a contar los años y los siglos con el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Jesús creció en Galilea, donde era una región, Galilea, era una región donde los celotes tenían una fuerte presencia. Y allí creció Jesús, en Galilea, donde los celotes, algunos de ellos no, decían pues, y se identificaban también como Mesías, porque siempre habían luchado contra los romanos. Durante esta época, ¿no?, ya cuando Jesús crece, ¿no?, y en Galilea pasa todos sus años, como todas nuestras etapas de desarrollo, en esta época de Jesús, muchos líderes, maestros, fueron considerados Mesías, pero no fueron aceptados oficialmente por el judaísmo. ¿Por qué no era aceptado oficialmente por el judaísmo? Porque el judaísmo tenía condiciones. Tenían que cumplir esas condiciones para que fueran considerados Mesías. Judaísmo, no nos olvidemos que es la religión del pueblo hebreo, donde a los miembros de esa religión se le denomina judíos, ¿no? Judaísmo, judíos. ¿Cuáles eran esas condiciones que tenía el judaísmo para que ellos aceptaran y dijeran, sí, ese es el Mesías? Vamos, el primero. Construir el tercer templo. El segundo, reunir a
todos los judíos a la tierra de Israel. Otra de las condiciones, traer paz mundial, donde pudieran acabar con el odio, con la opresión, con el sufrimiento, con la enfermedad. Y la última condición, que para que el judaísmo consideraran a un Mesías, era que esparciera a nivel universal, ¿no? Sobre Dios. Y así uniera a toda la raza humana como a una sola. Repito las condiciones del judaísmo para aceptar que era Mesías: construir el tercer templo. El segundo, reunir a todos los judíos a la tierra de Israel. El tercero, traer la paz mundial. ¿Y cómo traía la paz mundial? Donde se acabara el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad. Y la última condición era que esparciera todo el conocimiento, ¿no? Acerca de Dios, se supone, uniendo a toda la raza humana en una sola. Listo, hasta ahí grabo la clase.